Nunca he creído en las coincidencias. Después de 78 años viviendo, una aprende que todo ocurre por una razón, incluso aquello que parece mínimo, incluso los encuentros que parecen casuales. Pero si alguna vez dudé de eso, bastó una sola mirada para convencerme de lo contrario. El día en que conocí a Samuel, cambió mi destino para siempre, aunque yo aún no lo supiera. Suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde ves esta historia. Tenía 26 años, pero mi espíritu era mucho más viejo. Vivía en la casa de mi padre, un hombre rígido, orgulloso, con una autoridad tan pesada que aplastaba cualquier esperanza. Mi madre había muerto cuando yo era niña, y desde entonces la casa se llenó de silencios, de órdenes, de expectativas que yo no quería cumplir. Mi vida era una repetición monótona: despertar temprano, atender las tareas de la casa, obedecer, callar, fingir que estaba conforme con un futuro que jamás elegí. Y entonces, un día cualquiera, Samuel cruzó el portón. Mi padre lo contrató para reparar unas vigas del techo y cambiar las ventanas antiguas. Recuerdo verlo entrar con una caja de herramientas al hombro y una calma que contrastaba con el ambiente tenso de nuestra casa. No era un hombre que llamara la atención por su apariencia. Era sencillo, de rostro amable, con manos fuertes y una mirada que parecía pedir perdón por existir. Tal vez fue eso lo que me llamó la atención: la humildad en sus gestos, la forma en que observaba todo sin imponer su presencia. Yo estaba barriendo el patio cuando él se acercó, y su voz fue tan suave que casi no la escuché. «Buenos días, señorita», dijo. «¿Podría darme un poco de agua?» Me sorprendió su delicadeza. Ningún hombre de aquella época hablaba conmigo así, como si mi existencia importara. Le respondí con timidez, casi sin mirarlo, pero desde ese instante sentí algo extraño dentro de mí, como si una puerta que llevaba años cerrada se hubiera entreabierto. Aquel primer día pasó rápido. Samuel trabajaba en silencio, pero un silencio cálido, que no incomodaba. Yo me sorprendía a mí misma inventando excusas para pasar por donde él estaba arreglando las tablas, para verlo concentrado, para oír el sonido del martillo y su respiración tranquila. Con el pasar de los días, empezamos a hablar un poco más. Primero sobre cosas simples: el clima, el trabajo, las herramientas, pero pronto nuestras conversaciones se volvieron más largas, más sinceras, más íntimas. Samuel me contaba sobre su infancia pobre, sobre su madre costurera y su padre pescador. Me hablaba de sus hermanos, de cómo había empezado a trabajar desde joven, de lo difícil que había sido todo. Y yo me sorprendía abriéndole mi corazón como nunca lo había hecho. Le conté mis miedos, mi soledad, la presión constante de mi padre, los sueños que guardaba en secreto desde niña. Me escuchaba con una atención que nadie nunca me había ofrecido. «Hablar contigo», me dijo una tarde, «es como poder respirar después de haber estado mucho tiempo bajo el agua». Las palabras me temblaron en el pecho. Supe, en ese instante, que algo estaba cambiando, que ya no había vuelta atrás. Comenzamos a encontrarnos sin planearlo. Él terminaba su trabajo un poco más lento si me veía cerca. Yo hacía mis tareas en los lugares donde sabía que él pasaría. Y, sin decirlo, entendimos que algo crecía entre nosotros. Una tarde nublada, cuando el cielo anunciaba lluvia, Samuel se acercó con una pequeña flor blanca en las manos. Era sencilla, casi marchita, pero él la sostenía como si fuera un tesoro. «La vi en el jardín», dijo ofreciéndomela, «y pensé en ti». La tomé con cuidado, sintiendo que mis dedos temblaban. Nunca nadie me había mirado como él lo hacía en ese momento, con respeto, con ternura, con amor. Desde ese día las cosas cambiaron, pero no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Una noche escuché una discusión entre mi padre y Samuel. Yo estaba en la cocina, y sus voces,
resonaban por toda la casa. «No quiero que te acerques a mi hija», dijo mi padre con dureza. Samuel guardó silencio unos segundos antes de responder. «Yo la respeto más de lo que usted cree». Mi corazón se encogió. Supe, con absoluta certeza, que mi padre había notado lo que sentíamos el uno por el otro, y también supe que no estaría dispuesto a permitirlo. Aún así, Samuel volvió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Siguió trabajando, aunque mi padre no ocultaba su hostilidad, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, había tanta verdad en su mirada que me costaba respirar. El trabajo llegó a su fin una tarde en la que el viento olía a despedida. Yo estaba en la entrada cuando Samuel se acercó. Tenía el rostro tenso, las manos sudorosas, y en sus ojos había una mezcla de miedo y decisión. «Elena», me dijo por primera vez, «necesito hablar contigo». Mi corazón se aceleró. «Estoy enamorado de ti». El mundo entero pareció detenerse. Antes de que pudiera decir nada, añadió con la voz quebrada: «Si tú también sientes algo, vámonos juntos, huyamos esta misma noche». Y así, con esa frase, mi vida cambió para siempre. Cuando Samuel me pidió que huyéramos juntos, sentí cómo mi corazón latía con una fuerza que nunca había conocido. Era como si todos los años de silencios, obediencias y renuncias se hubieran acumulado en un solo instante. Durante gran parte de mi vida fui una mujer sumisa, dócil, moldeada para agradar y no para elegir. Pero esa noche supe lo que era tener un destino propio. Supe lo que era desear algo con toda el alma. Asentí con la cabeza. No pude pronunciar palabra, pero mis ojos dijeron lo que mi voz no encontró fuerza para decir. «Sí», susurré finalmente. «Me voy contigo». Samuel tragó saliva, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Sus dedos temblaron al rozar los míos. Por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se contuvo. Éramos jóvenes, pero sabíamos que la casa estaba llena de oídos y que el peligro era real. «Te esperaré a medianoche», dijo, «en el camino que va hacia el molino. No lleves mucho, solo lo necesario». Asentí otra vez, sintiendo una mezcla de miedo y emoción que me recorría el cuerpo entero. El resto del día fue un tormento. Fingí normalidad, como si nada estuviera ocurriendo, aunque cada paso que daba resonaba en mi cabeza como un reloj que contaba los minutos hacia la libertad. Mi padre estaba de mal humor, como siempre, y no dejaba de vigilarme como si presentara sospechas. Yo evitaba mirarlo, temiendo que adivinara mis intenciones solo con ver mis ojos brillando de esperanza. A la hora de la cena apenas pude tragar un bocado. Mi hermana menor, siempre atenta, me observó en silencio, pero no dijo nada. Tal vez intuyó algo. Tal vez entendió que había una luz diferente en mi rostro. Nunca lo supe. Cuando todos se fueron a dormir, esperé pacientemente, contando los segundos. Escuché cómo mi padre cerraba la puerta de su habitación, cómo el silencio se extendía por la casa como una manta pesada. Esperé media hora más, por precaución. Entonces preparé una pequeña bolsa. Metí un vestido extra, una peineta que perteneció a mi madre y un pañuelo que yo misma había bordado años atrás. Nada más. Samuel tenía razón. No podíamos llevar mucho. Huir debía ser rápido, simple, silencioso. Antes de salir me quedé un momento en la sala. Miré la foto antigua de mi madre. Tenía un semblante triste, como si hubiese sabido que algún día yo estaría en ese dilema. Toqué el marco con la punta de los dedos. «Perdóname», susurré, «pero necesito vivir». Y salí. La noche era fría y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. El viento agitaba las hojas de los árboles como si quisiera advertirme que todavía podía retroceder, que mi padre me destrozaría si descubría mi fuga. Pero ya era demasiado tarde para el miedo. Caminé con pasos rápidos hacia el camino del molino, envuelta en una mezcla de ansiedad y felicidad que quemaba mi pecho. Cuando lo vi esperándome, sentí que todo valía la pena. Samuel estaba junto a una pequeña carreta, con una bolsa al hombro. La luz tenue de la luna apenas iluminaba su silueta, pero lo reconocí de inmediato.
su postura erguida, sus manos inquietas, sus ojos buscando en la oscuridad. Cuando me vio, corrió hacia mí. «Creí que no vendrías», dijo en voz baja, con una emoción que casi parecía dolor. «Jamás te dejaría esperando», respondí. Él tomó mi mano con una firmeza que me estremeció. Por primera vez, sentí que pertenecía a alguien por voluntad propia, no por imposición, y también que ese alguien pertenecía a mí. «Vamos», dijo. «Si partimos ahora, antes de que amanezca estaremos lejos». Comenzamos a caminar por el sendero que llevaba al pueblo vecino. El plan era sencillo: tomar una carreta hasta la estación del tren y luego viajar hacia el sur, donde nadie nos conociera. Allí podríamos comenzar de nuevo, sin el peso de mi padre, sin las sombras del pasado. Por un momento creí que todo sería posible, pero el destino siempre escucha. Habíamos avanzado apenas unos metros cuando escuché algo que me heló la sangre. El sonido de cascos golpeando el suelo. Un caballo. Y no venía al trote. Venía a toda velocidad. Samuel me tomó del brazo y me empujó detrás de unos arbustos. «¡Quédate aquí!», susurró. Negué con la cabeza, pero él insistió. «Por favor, no salgas». Los cascos se acercaron cada vez más, y cuando el jinete apareció, mi corazón se detuvo. Era mi padre. Su rostro era una mezcla de furia, traición y orgullo herido. Sujetaba las riendas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. «¡Helena!», rugió. «¡Sal de donde estés!». Yo me encogí entre las sombras, temblando, mientras Samuel se mantenía firme, plantado frente al caballo como un escudo humano. «Su hija no es su propiedad», dijo él, con una valentía que yo nunca habría tenido. «Ella merece elegir su destino». Mi padre bajó del caballo de un salto, caminó hacia Samuel y le dio un golpe tan fuerte que él cayó al suelo. «Tú no volverás a tocar a mi hija», escupió. «Padre, basta», grité, incapaz de quedarme escondida. Él me miró como si yo fuera una desconocida, como si lo hubiera traicionado de la peor manera imaginable. «Te prohíbo verlo», dijo. «Y si vuelves a intentar huir, te encerraré». Sentí miedo, un miedo tan profundo que anuló mi voz, mis fuerzas, mis sueños. Samuel intentó levantarse, pero mi padre le apuntó con una piedra. «Vete», le ordenó. «Vete antes de que termine contigo». Samuel me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y rabia. «Volveré por ti», susurró. «Lo juro». Pero esa noche, el destino nos arrancó todo. No dormí ni 5 minutos aquella noche. Me quedé sentada na borda da cama, como sollos arreglados, sentindo o corazón latiendo como si quisiera salirse de mi pecho. Cada crujido de la casa, cada pequeño estallido de la madera vieja, me hacía saltar. Cerrar los ojos era imposible. Cada vez que lo intentaba, veía nuevamente aquella silueta oscura en el armario y escuchaba el susurro. «No abras». Cuando al fin salió un rayo tenue de luz por la ventana, me animé a levantarme. Caminé hasta el armario con un temor infantil, como si a los 74 años ainda pudéseme esconder atrás de alguén. Toqué lentamente la puerta del mueble. Estaba fría, más fría que el resto del cuarto. La abrí, y estaba vacío. Ni un abrigo mal puesto, ni un pañuelo caído. Nada. Pero había algo que no había visto antes. Unas marcas finas, como arañazos, en la parte interior de la madera. Eran varias líneas verticales, unas largas, otras cortas, todas hechas con una fuerza desesperada. Pasé los dedos por encima y sentí la aspereza, como si alguien, o algo, hubiera intentado salir rasguñando desde dentro. Mi respiración se cortó. Aquel armario venía conmigo desde hace más de 30 años. Nunca había tenido esas marcas. Nunca. Me aparté de inmediato cerrando la puerta con fuerza. «Basta», murmuré. «Basta de imaginación». Pero sabía que no era imaginación. Decidí salir al pasillo para despejar la mente. El aire allí siempre era más fresco, y la casa, al menos durante la mañana, se sentía menos opresiva. Caminé con paso lento.
pasando la mano por la pared como hacía desde que enviudé, buscando ese pequeño apoyo que me hacía sentir menos sola. Fue entonces cuando lo vi. En la pared, justo frente al armario que tanto evitaba desde hace semanas, había nuevas marcas. No estaban allí el día anterior. Conocía cada centímetro de esa casa como quien conoce su propia piel. Eran las mismas líneas verticales, pero más profundas, como si alguien hubiese raspado la pintura con una herramienta filosa o con uñas. Me acerqué para mirar mejor. La pintura alrededor estaba levantada, como si algo hubiera actuado desde dentro del muro, no desde fuera, desde dentro. Un estremecimiento me recorrió desde los hombros hasta las pernas. No, no puede ser, susurré. Me obligué a tocar las marcas. El yeso estaba quebrado, rugoso, frío, muy frío. Algo en mí gritaba para salir corriendo, pero las piernas se negaban. Era como si la casa misma me observara, esperando mi reacción. Entonces escuché algo. Un golpecito, justo detrás de la pared. Un toc suave, pero real. Di un paso atrás. El toc se repitió. Uno, otro y otro. Como si alguien, atrapado dentro del muro, estuviera golpeando para pedir ayuda, o para avisar que estaba allí. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos. No era la primera vez que sonidos extraños venían de ese pasillo. Pasos leves cuando no había nadie. Susurros repentinos que se desvanecían en cuanto intentaba identificarlos. Sombras que pasaban rápido por el rabillo del ojo. Pero esto era diferente. Esto era un llamado. Me llevé una mano al pecho, respirando agitadamente, luchando para mantener la compostura. Dios mío, murmuré. ¿Qué está pasando aquí? Pero no hubo respuesta. Quise alejarme, regresar a mi habitación, cerrar la puerta y convencerme de que todo era producto del cansancio. Giré lentamente para dar la vuelta y justo al hacerlo, vi algo que me heló la sangre. En el suelo, muy cerca de mis pies, había un rastro. Pequeñas rayaduras como hechas por uñas seguían el corredor varios centímetros, terminando justo donde yo había estado parada. No pude evitar un sollozo. Retrocedí con pasos torpes, apoyando la mano en la pared opuesta. Sentí un mareo ligero, como si la casa se inclinara sobre mí. Cerré los ojos unos segundos para recuperar el equilibrio. Cuando los volví a abrir, había algo nuevo. Unas palabras trazadas sobre las mismas marcas. Palabras que no estaban allí antes. Palabras escritas con una caligrafía irregular, temblorosa, casi infantil. No mires adentro. Un escalofrío me paralizó el cuerpo entero. ¿Quién había escrito eso? ¿Cuándo? ¿Cómo podía aparecer tan de repente? Ante mis propios ojos. Me alejé tambaleando, respirando con dificultad. Sentía un nudo en la garganta, una presión en el pecho, como si la casa me rodeara por todos lados. En ese momento, deseé no haber vivido sola. Deseé que mi hija aún hablara conmigo, que mis nietos vinieran a verme como antes. Pero en los últimos años todos se habían alejado, demasiado ocupados o demasiado distantes para notar que algo andaba mal conmigo o con la casa. Estoy soñando, intenté decir. Tengo que estar soñando. Pero entonces volvió a escucharse el toc, y esta vez no vino desde dentro del muro. Vino detrás de mí. Me congelé. Sentí un soplo frío en la nuca, tan helado que los pelos de mis brazos se levantaron. Quise girarme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si un peso invisible estuviera apoyado sobre mí, obligándome a permanecer quieta. El toc sonó nuevamente, más cerca. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me desmayaría. Y luego, justo al borde de mi oído, como si alguien estuviera pegado detrás de mí, escuché un susurro. Te dije que no miraras. No recuerdo cómo llegué al suelo. Solo recuerdo el grito que salió de mi garganta y el silencio que lo siguió. Un silencio tan espeso que parecía tragarse todo sonido. Cuando abrí los ojos, estaba sola. El pasillo vacío. La casa en quietud absoluta.
pero las palabras seguían allí. No mires adentro. Y supe que aquello apenas comenzaba. Aquel día me quedé sentada en el pasillo durante un largo rato, con la espalda contra la pared opuesta a las marcas, intentando recuperar la respiración. Sentía el cuerpo entumecido, como si el frío que había tocado mi nuca se hubiera extendido por mis huesos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que escuché aquel susurro detrás de mí. Minutos, horas, quizá. Pero la luz que entraba por las ventanas ya no tenía el tono suave de la mañana. Era más pálida, más fría. Cuando por fin reuní fuerza suficiente, me levanté apoyando las manos en el suelo y en la pared. Cada músculo me dolía. Caminé lentamente hacia mi habitación, tratando de no mirar hacia donde estaban las palabras grabadas en la pintura. Pero aún sin verlas, podía sentirlas. Era como si la advertencia estuviera grabada en mi mente. No mires adentro. No sabía si se refería al armario, a las paredes o a algo dentro de mí. Al entrar en mi cuarto cerré la puerta con cuidado. No con miedo. No todavía, me dije, solo para tener un poco de privacidad. Pero en cuanto la puerta encajó, escuché un leve clic, como si algo se asegurara del otro lado. No me animé a comprobarlo. Me acerqué a la cama y me dejé caer. El cansancio me aplastaba, pero sabía que no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía aquel soplo helado, aquel susurro tan cerca de mi oído. Así que me limité a quedarme sentada, respirando lentamente, obligándome a pensar con claridad. Tenía que entender qué estaba pasando. La casa siempre había sido un refugio. Manuel y yo la habíamos comprado hace más de 40 años, cuando ambos aún éramos jóvenes y llenos de planes. Y aunque su muerte dejó un hueco imposible de rellenar, nunca me sentí amenazada aquí. Nunca, hasta ahora. Respiré hondo y me obligué a levantarme. Si me quedo quieta, la casa gana, murmuré para mí misma. Era una frase absurda, pero en ese momento la sentí verdadera. Caminé hasta el pasillo otra vez, con pasos lentos, aunque cada parte de mi cuerpo gritaba que no lo hiciera. Pero a medida que avanzaba, noté algo extraño. Mis pasos sonaban diferentes. No eran los golpecitos suaves de mis pantuflas en el piso. Era otro sonido, más firme, más pesado. Me detuve. El sonido se detuvo también. Di un paso hacia adelante, y detrás de mí, otro paso sonó, imitando el mío. Tragué saliva con fuerza. No me giré. No pude. Era como si la sombra misma de la casa hubiera decidido seguirme. Avancé un poco más y, una vez más, escuché el eco de mis pasos. Pero ya no era un simple eco. Era un ritmo distinto, desfasado por apenas un segundo. Como si alguien caminara detrás de mí, tratando de sincronizarse, pero fallando a propósito. Mi corazón empezó a latir descontrolado. «No», susurré. «No, no, no». Di un paso más, y esta vez, el otro paso, no vino de atrás. Sonó a mi derecha, justo junto a la pared que tenía las marcas. Mi respiración se cortó de golpe. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé contra la otra pared, temblando. El silencio regresó, pero no era un silencio normal. Era un silencio expectante, como si la casa entera se inclinara hacia mí, escuchando cada movimiento, cada susurro. «Esto no es real», murmuré, aunque ya no me lo creía. Giré lentamente la cabeza hacia la pared. La pintura dañada parecía más oscura que antes. Las líneas verticales se veían más profundas, casi como si hubieran seguido creciendo mientras yo dormía, o mientras estaba lejos. Y allí, entre las marcas, noté algo nuevo. Una huella pequeña, como de una mano infantil, pero alargada, los dedos demasiado finos, y la palma torcida. No era la forma de una mano humana. No podía serlo. Mi respiración se volvió un jadeo. Retrocedí un paso, y la casa, como si se burlara de mí, devolvió otro paso. Esta vez, desde mi habitación. Cerré los ojos. Quizás si no miraba, todo se desvanecería. Pero no se desvaneció. Al contrario,
Escuché una respiración detrás de mí, una respiración lenta, profunda y completamente ajena. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. No hubo respuesta, pero la respiración continuó. Me armé de valor, o de desesperación, aún no sé cuál, y giré rápidamente el cuerpo, extendiendo la mano como si para defenderme. No había nadie. Mi habitación estaba vacía, exactamente como la había dejado. La cama sin hacer, la cortina moviéndose apenas con la brisa. Entré, casi sin pensar. Quería comprobar que estaba sola, que no había nadie escondido bajo la cama, detrás del mueble, dentro del armario. No, el armario no. Ni siquiera me acerqué. Fue entonces cuando lo escuché nuevamente. Un paso, pero no en el pasillo, dentro de mi habitación, justo a mi espalda. Me di vuelta con tanta rapidez que sentí un tirón en el cuello. Pero otra vez, no había nadie. O eso creí, porque en el suelo, frente a la cama, había algo que no estaba antes, un rastro de polvo, como si alguien hubiera arrastrado los pies hasta ese punto. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se me rompería el pecho. Me acerqué lentamente, agachándome, tocando el polvo con la punta de los dedos. Estaba tibio. Alguien había estado allí hacía segundos. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con un hilo de voz. La casa entera pareció suspenderse en silencio. Y entonces, desde el pasillo, como una respuesta retorcida, escuché el susurro. Esta vez no decía, no mires, no decía, no abras. Decía, mi nombre. Aurora, mi nombre, pronunciado con una voz que no reconocía, pero que sabía que no pertenecía a nadie vivo. Cuando escuché mi nombre susurrado desde el pasillo, algo dentro de mí se quebró. Aurora, dijo aquella voz, pero no con cariño, no con familiaridad. Lo pronunció como si probara cada sílaba por primera vez, como si mi nombre fuera un objeto extraño en su boca, una imitación imperfecta, un eco deformado. Me quedé inmóvil, no sé cuánto tiempo. Mis rodillas temblaban, y por un segundo pensé que me desmayaría ahí mismo. Pero el instinto, ese que uno desarrolla después de tantos años viviendo sola, me obligó a reaccionar. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía quedarme quieta esperando que algo se acercara. Retrocedí poco a poco hasta quedar junto a la cama. Mi respiración era entrecortada, como si el aire de la casa se hubiera vuelto más denso. El silencio que siguió al susurro no era natural. Era un silencio contenido, vigilante, como si la casa misma estuviera esperando escuchar mi próximo paso. «Esto no puede estar pasando», murmuré, pero mi voz apenas salió. Di un paso hacia la puerta, solo uno, y la puerta se cerró de golpe. Un estruendo seco, violento. Grité, más por sorpresa que por miedo, aunque el miedo ya me recorría como un veneno. Intenté abrirla de inmediato, pero la manija no se movía. Estaba trabada. Tiré con fuerza, una y otra vez, pero no cedía. Era como si la puerta se hubiera convertido en parte de una sola pieza con la pared. «¡Déjame salir!», grité con desesperación. La casa respondió, con un leve crujido, un crujido que venía del techo, como si algo caminara lentamente sobre él. Mis manos comenzaron a suar. Me alejé de la puerta, manteniendo los ojos bien abiertos, vigilando cada rincón. La habitación, que durante años me dio calma, ahora se sentía ajena, hostil. Di un paso hacia atrás, y algo detrás de mí también dio un paso. Me giré tan rápido que sentí un estalo en la columna. Pero una vez más, allí no había nadie. Nada se movía, nada cambiaba. Y aún así, yo sabía que no estaba sola. Mi sombra proyectada en el suelo parecía más larga, más delgada, como si se estirara hacia la cama, como si intentara tocar algo. Respiré hondo, obligándome a pensar. Tenía que salir de la habitación. Tenía que recuperar el control. Miré la ventana. Estaba entreabierta. Apenas, como siempre, la dejaba para que entrara aire fresco. Era mi única salida. Me acerqué rápido, decidida a empujarla.
Pero en cuanto extendí la mano, la ventana se cerró sola. El golpe fue tan fuerte que los vidrios vibraron. Di un salto hacia atrás, llevándome la mano al pecho. Era imposible. Las ventanas no se cierran solas. No de esa manera. ¿Qué eres?, susurré casi sin voz. ¿Qué quieres de mí? Esta vez no hubo susurro de respuesta, pero sí un movimiento. La cortina, aunque el aire estaba completamente quieto, comenzó a levantarse, muy despacio, como si una mano invisible la tomara desde abajo y la alzara con delicadeza, hasta dejarla completamente vertical. Era una invitación o una advertencia. Me eché hacia atrás hasta tropezar con la cama. Caí sentada, con el corazón golpeando contra mi caja torácica como si quisiera escapar. Cerré los ojos apenas un segundo, intentando respirar. Entonces sentí algo, un peso leve, en el colchón, como si alguien se sentara a mi lado. Abrí los ojos de golpe. El colchón estaba hundido. No mucho, pero lo suficiente para que se notara. Allí, a menos de 1 metro de mí, estaba una marca redonda, como la impresión de un cuerpo que no podía ver. Me incorporé rápidamente, casi cayendo, y retrocedí hasta quedar con las costas pegadas a la pared. El colchón volvió a moverse, hacia mí, como si lo que estuviera sentado se inclinara. Mi garganta se cerró. Las lágrimas comenzaron a arder en mis ojos. Era demasiado para una sola noche. Quise gritar, pero algo me lo impidió. No físicamente. Era como si la casa esperara que yo reaccionara, como si saboreara mi pánico. «Basta», murmuré sin saber a quién hablaba. «Basta, por favor». El colchón volvió a su posición original, lentamente. Luego, silencio. Un silencio tan profundo que me hizo sentir aún más observada. Di un paso hacia la puerta, aunque sabía que seguía cerrada. Tenía que intentar una vez más. Tenía que salir de allí antes de perder la cordura. Estiré la mano, toqué la manija, respiré hondo, y antes de poder girarla, 3 golpecitos suaves sonaron desde el otro lado. Toc, toc, toc. Me paralicé. Los golpes se repitieron, esta vez más firmes. Toc, toc, toc. «¿Quién está ahí?», pregunté temblando. Los golpes cesaron, y entonces, desde abajo de la puerta, vi cómo una sombra se deslizaba lentamente, como un líquido negro que intentara entrar por la rendija. Se extendió hacia mis pies, avanzando sin ruido. Di un salto hacia atrás, chocando contra el mueble. Mi respiración era un jadeo. La sombra avanzó unos centímetros más, y luego, de repente, se retiró como si fuera absorbida hacia afuera. La puerta se abrió sola, muy despacio, muy silenciosamente, y en el marco no había nadie, solo un pasillo oscuro que parecía más largo, más profundo que antes. Me quedé quieta. No podía moverme. No sabía si debía cruzar o quedarme, hasta que escuché otra vez mi nombre, pero esta vez la voz provenía del final del pasillo, de muy lejos, y al mismo tiempo, muy cerca. «Aurora, ven». Y supe, con un frío que me apretó el alma, que la casa ya no obedecía mis reglas, obedecía las suyas. Me quedé en el umbral de la puerta, sin atreverme a cruzar. El pasillo, que siempre había sido corto y familiar, parecía ahora más extenso, oscuro, profundo, como si se hubiera estirado mientras yo estaba encerrada en la habitación. La luz tenue que venía de la sala apenas alcanzaba a iluminar los primeros metros. Más allá de eso, todo era sombra. La voz volvió a sonar. «Aurora, ven». Un susurro que no tenía dirección clara. A veces parecía venir del fondo, a veces del techo, otras desde atrás, como si se desplazara libremente por el aire. Tragué saliva e intenté obligar meus pés a se mover. Una parte de mí quería cerrar la porta e trancar tudo de novo. Outra, porém, sabia que se eu fizesse isso, a casa, ou aquilo que vivia nela, encontraria um jeito de me prender novamente. Respiré hondo e di un paso hacia el pasillo.
Apenas mi pie tocó el suelo, las luces parpadearon. Un par de veces, intermitencias rápidas, como si la casa reaccionara a mi presencia o a mi decisión. «Vamos, Aurora», me dije a mí misma. «No eres una niña. No tienes de qué esconderte». Pero sabía que era mentira. Sí tenía de qué esconderme. Y ese «qué» estaba cada vez más cerca. Avancé lentamente por el corredor. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el propio latido de mi corazón. A mitad del pasillo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Un frío diferente al que había sentido antes. Este frío era inteligente, como una presencia que rozaba mi piel a propósito. Me detuve. El piso bajo mis pies crujió suavemente. Y entonces escuché otro crujido. Detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nadie, pero algo había cambiado. El pasillo detrás de mí ya no era el mismo. La puerta de mi habitación ya no estaba. El corredor se extendía hacia atrás, idéntico al frente. 2 direcciones perfectas. 2 pasillos iguales. Como un espejo. Como si la casa hubiera duplicado su forma para confundirme. Mi respiración se aceleró. No, no puede ser. Miré hacia adelante, luego hacia atrás. Ambos pasillos parecían interminables, sin puertas, sin salida, sin fin. «¿Qué estás haciendo conmigo?», susurré. Una risa suave, casi imperceptible, respondió desde algún punto indeterminado. No era una risa humana. Era como el crujir de madera vieja, imitando una risa. Me llevé una mano al pecho e intenté mantener la calma. Tenía que avanzar. No importaba hacia cuál lado. Moverme era mejor que quedarme quieta. Elegí caminar hacia adelante. Un paso, luego otro, luego otro. Cada paso resonaba con un eco lento, espaciado, que no era el mío. Alguien, o algo, me estaba siguiendo. Aceleré un poco. O eco también me aceleró. Me detuve de golpe. ¿O eco? Se detuvo un segundo después. Ese retraso confirmaba lo que ya sabía. No era un eco. Era un acompañante que no quería mostrarse. Mi pecho comenzó a doer. Mas seguí caminando. Si me quedaba allí, la casa me tragaría. El pasillo volvió a cambiar. Primero las paredes se estrecharon. A cada paso, 1 centímetro menos. Un corredor que se cerraba hacia mí. Luego las luces se apagaron, una por una, detrás de mí. Primero la del tramo más lejano. Plim. Luego la siguiente. Plim. Y otra. Plim. Como si una sombra que venía avanzando apagase la luz con su mera presencia. «No, no, no», murmuré retrocediendo. Pero no había a dónde retroceder. Las luces delante de mí también comenzaron a temblar. Parpadeaban en silencio, a punto de apagarse. Estaba atrapada en un corredor que se estrechaba y oscurecía a cada segundo. Entonces escuché mi nombre de nuevo, pero esta vez la voz estaba justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi oído. «Aurora», grité y salí corriendo, sen rumbo, sen controle, apenas corriendo para escapar. El corredor parecía nunca terminar. Mis pasos se mezclaban con los otros pasos detrás de mí, ahora más ruidosos, más pesados, más rápidos. Sentí que algo tocaba mi hombro. Una mano, fría como hielo, larga como una garra. Empujé el aire con un grito desgarrado, y entonces el corredor simplemente se desarmó. La luz volvió, las paredes se abrieron, y de repente estaba de pie frente a la sala. El pasillo había regresado a la forma normal. Mi casa parecía nuevamente mi casa, pero yo sabía que no lo era. No después de lo que había visto, no después de lo que me había perseguido. Me sostuve en la mesa de la sala, intentando respirar. Las lágrimas caían sin que yo pudiera detenerlas. Fue entonces cuando noté algo en el suelo. Una figura, un dibujo, como hecho por dedos sucios o carbonizados. Una silueta pequeña, la figura de un niño, con el brazo estirado, apuntando hacia mí. Me agaché lentamente, sin entender por qué hacía eso, por qué aún me acercaba a esas señales,
y justo cuando mi mano estuvo cerca del dibujo, escuché el susurro más claro que había escuchado desde que todo comenzó. Si dices mi nombre, entraré. Me quedé congelada. Mi corazón casi se detuvo, porque yo nunca había dicho ningún nombre. Nunca. Entonces, ¿por qué me advertía? Y entonces entendí. Aquel ser no estaba imitando solo mis pasos. Estaba tentando que yo pronunciara un nombre que aún no sabía. Un nombre que no debía decir. Un nombre que lo traería a este lado. Me levanté lentamente, y la casa crujió, como si celebrara mi miedo. Aquella noche, por primera vez, entendí que no estaba lidando como un fantasma. Estaba lidando con algo que aguardaba para ser llamado. Nunca imaginé que el verdadero terror no era la oscuridad, ni los fantasmas de mis recuerdos, ni la soledad que se arrastra por los rincones de una casa vacía. No, el terror tenía un rostro mucho más familiar, un rostro que alguna vez besé cuando era un bebé, un rostro que abracé cuando lloraba por una pesadilla, un rostro al que prometí proteger con mi propia vida, el de mi nieto, Andrés. El día que lo comprendí, el día en que acepté esa verdad insoportable, fue como si mi corazón se hubiera partido en dos. La primera mitad seguía latiendo, aferrándose a la abuela devota que había sido toda mi vida. La otra se hundía en un pozo de miedo, de culpa, de una oscuridad que no sabía que existía dentro de mí. Todo comenzó con detalles pequeños, detalles demasiado fáciles de ignorar si uno desea seguir viviendo en paz. La manera en que Andrés me miraba fijamente cuando pensaba que yo no me daba cuenta. La forma en que sus labios se curvaban en una sonrisa apenas perceptible cuando me veía tropezar o confundirme. O cómo sus manos, antes suaves y torpes como las de cualquier niño, se habían vuelto sigilosas, calculadoras, como si ya no pertenecieran a un muchacho de 17 años, sino a alguien mucho más antiguo y mucho más peligroso. Aún hoy me pregunto, ¿fue culpa mía? ¿Fui una mala abuela? ¿O Andrés ya venía marcado por algo que yo jamás pude prever? La gente cree que los monstruos nacen de la maldad pura, del deseo de hacer daño. Pero no. Algunos nacen del abandono, del resentimiento, de un amor mal dado o mal recibido. Y yo fui quien lo crió desde pequeño, después de que mi hija, su madre, decidiera desaparecer sin mirar atrás. Quizás el monstruo había estado creciendo desde entonces. Recuerdo perfectamente la noche en que supe que debía tener miedo. Era invierno. Yo dormía en mi habitación, envuelta en frazadas, mientras el viento golpeaba las ventanas como dedos impacientes. Me despertó un ruido suave, un chasquido, como si alguien hubiera abierto la puerta muy despacio. Pensé que era el viento, o tal vez un gato, pero entonces lo escuché. Respiración, lenta, controlada, justo al lado de mi cama. Me quedé inmóvil. «Abuela», susurró Andrés. Mi piel se erizó como si me hubieran sumergido en agua helada. «¿Qué haces aquí, hijo?», pregunté, tratando de sonar tranquila. «Solo quería ver si estabas bien», respondió con una voz que no era la suya, una voz demasiado madura, demasiado fría. Su sombra se movió cerca de mis pies, y entonces lo vi. No se había acercado para abrazarme. No tenía una manta en las manos, ni un vaso de agua. Tenía una llave larga, antigua, la del baúl de mi difunto esposo. Ese baúl contenía cosas que yo no quería que nadie viera. Cartas, documentos, fotografías, secretos que podían herir a cualquiera que no estuviera preparado para ellos. «¿Para qué quieres la llave?», pregunté. Andrés sonrió, y esa sonrisa fue como una grieta que dejaba escapar algo podrido. «Porque quiero saberlo todo, abuela. Todo lo que escondes». Yo la tenía debajo de la cama. La había buscado. La había encontrado. ¿Cómo lo sabía? Algo cambió ese día. O quizás solo salió a la luz. Desde entonces Andrés comenzó a actuar como si la casa fuera suya. Revisaba mis cajones. Preguntaba cosas que nadie de su edad debería preguntarse. Cosas sobre la muerte de su abuelo,
sobre la desaparición de su madre, sobre los vecinos que no volvían a saludarme. Su mirada se volvió afilada, como un cuchillo que intenta encontrar dónde clavar el filo. Y lo peor, comenzó a escribir un diario, un cuaderno de tapa negra donde anotaba cada una de mis rutinas. A qué hora me despertaba, cuándo tomaba mis medicinas, cuánto tiempo tardaba en quedarme dormida. Era como si estuviera estudiándome, preparándose, esperando. Nunca olvidaré el día que encontré una frase escrita con tinta roja, como si estuviera marcada con sangre. La casa será mía. Solo falta un detalle. Sentí un vértigo tan profundo que tuve que sostenerme del borde de la mesa para no caer. Había escuchado historias de abuelas traicionadas, manipuladas, abandonadas, pero nunca pensé que la mía sería así. No por alguien a quien alimenté, cuidé, abracé y protegí. Una tarde, mientras preparaba sopa, escuché pasos detrás de mí. No eran pasos normales, eran lentos, deliberados, como si alguien caminara no para acercarse, sino para darme tiempo de asustarme. «Abuela», dijo Andrés, otra vez con esa voz que no reconocía. «Sabes que heredaría todo si te pasara algo, ¿verdad?» La cuchara se me cayó de la mano. Era una amenaza, clarísima. Esa noche dormí con la silla trabada contra la puerta. El monstruo no venía del bosque, ni del pasado, ni de mi imaginación. Vivía bajo mi techo, vivía conmigo. Era sangre de mi sangre, y ya no me veía como su abuela. Me veía como un obstáculo, y los obstáculos se eliminan. Siempre escuché decir que el destino escribe líneas que los humanos no pueden borrar, pero yo aprendí algo distinto. El destino observa y espera, y cuando uno llega al límite, cuando ya no puede huir ni esconderse, es entonces cuando decide actuar. Aquel día amaneció con un silencio extraño, de esos silencios que no pertenecen a una casa, sino a un cementerio. El aire estaba más frío que de costumbre, como si la casa hubiese exhalado algo oscuro durante la noche. Me desperté con un dolor en el pecho, un presentimiento tan denso que parecía plomo, atrapado entre mis costillas. Sabía que algo iba a pasar. Andrés no bajó a desayunar. No lo escuché en su habitación. No oí el sonido de la ducha ni el ruido de sus pasos inquietos por el pasillo. La casa estaba muda, y ese silencio me obligó a quedarme quieta durante unos minutos, escuchando cada latido de mi propio corazón. Finalmente reuní valor para subir las escaleras. La puerta de su cuarto estaba entreabierta, algo que él jamás hacía. Siempre la mantenía cerrada, como si guardara dentro un tesoro o un secreto demasiado pesado para compartir. Empujé ligeramente y vi el caos: cajones vaciados, ropa en el suelo, cuadernos rotos, pero el cuaderno negro, su diario, estaba sobre la cama, abierto, como si lo hubiera dejado ahí a propósito. Me acerqué con un temblor en las manos que no pude controlar. Allí, en la última página, escrita con su letra larga y afilada, había una frase que me hizo sentir un frío que me cortó la respiración. «Esta noche termina todo». Sentí un vértigo tan brutal que tuve que apoyarme en la pared. Andrés planeaba algo. No era imaginación mía, no era paranoia, no era el miedo exagerado de una mujer vieja. Era real, y estaba escrito, marcado, decidido. Bajé las escaleras lentamente, con esa frase retumbando en mi cabeza. «Esta noche termina todo». No sabía si significaba mi final, o el suyo, pero algo dentro de mí, algo que no sabía que poseía, comenzó a despertar. Una fuerza antigua, silenciosa, que solo surge cuando el peligro se acerca demasiado al corazón. Me senté en la mesa de la cocina y esperé. No había nada más que pudiera hacer. Pero Andrés no apareció ni en la mañana, ni en la tarde, ni en el atardecer. La noche llegó como un manto negro y espeso. Encendí apenas una lámpara, suficiente para ver mis manos temblando sobre la mesa. Fue entonces cuando escuché la puerta trasera abrirse con un chirrido que rasgó el silencio. No era el viento,
No era un animal. Era él. «Abuela», dijo desde la oscuridad. Su voz ya no era humana. Era un susurro rasgado, lleno de algo que no logro describir. No era odio, no era rabia. Era decisión. Una decisión sin remorso. «¿Dónde estabas?», pregunté, aunque no sabía si quería saber. «Preparándome», respondió. Dio un paso hacia adelante y la luz reveló su rostro. Sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de él se hubiera apagado para siempre. Tenía algo en la mano, un objeto metálico que brilló bajo la luz débil, una herramienta, un arma, algo improvisado, pero suficiente para acabar con alguien como yo. El miedo que me atravesó fue tan intenso que por un instante me paralizó. Y ahí fue cuando lo entendí. Si yo no ficese nada, si eu permitise que o pánico me dominase, ele iría terminar o que viña planexando a meses. Me obligué a levantar. No había armas en mi casa. Nunca las hubo. Pero había algo mejor. La verdad. Esa verdad que había escondido durante años. Ese baúl que mi esposo dejó antes de morir. Ese baúl que Andrés tanto ansiaba abrir. «Andrés», dije con firmeza. Más firmeza de la que jamás imaginé poseer. «Tú no sabes nada. Crees que eres el único que carga una sombra encima. Pero estás equivocado. Yo también tengo la mía». Él frunció el ceño. La herramienta en su mano bajó apenas 1 centímetro. «¿Qué quieres decir?» «Que el destino no te escogió a ti», respondí. «Me escogió a mí». Rápidamente, sin darle tiempo a reaccionar, abrí el armario detrás de mí y saqué el baúl. Lo arrastré y lo dejé caer frente a él. El golpe resonó por toda la cocina, como un trueno. «¿Quieres la verdad?», le dije. «Aquí está». Se quedó inmóvil. El silencio volvió a llenar el lugar. Andrés respiró hondo. Sus hombros se movieron con un temblor que jamás había visto. Él no esperaba eso. No esperaba nada que viniera de mí. Quizás ya no me veía como una persona, sino como un obstáculo. Pero un obstáculo que habla, que desafía, que se levanta. Eso le confundió. Se acercó lentamente. El arma colgó a su lado, casi olvidada. «¿Qué hay ahí?», preguntó como un niño pequeño. «Tu origen», susurré. «Y tu final, si así lo decides». La tensión se rompió de golpe. Andrés dejó caer la herramienta al piso. El metal rebotó y rodó hasta atingir a pared. Por un momento creí ver humanidad en sus ojos. Una humanidad rota, fracturada, pero real. «Abuela», murmuró con una voz que parecía pedir ayuda. Y entonces entendí. El monstruo no era él. El monstruo era lo que hicieron con él, lo que le negaron, lo que le ocultaron, lo que yo, sin querer, también alimenté con silencio. Se arrodilló frente al baúl, no para abrirlo, para llorar. Aquel sonido, ese llanto áspero, doloroso, de alguien que por fin se quiebra, fue el sonido más liberador y aterrador que escuché en mi vida. Me apoyé en la mesa, respiré y supe que aquella frase en su cuaderno no significaba mi muerte, significaba el final de su oscuridad y el comienzo de algo que nunca imaginé que volveríamos a tener, una segunda oportunidad. Si te gustó este tipo de vídeos, sígueme y comparte esta historia con alguien. Hasta la próxima.